Engaño a mi esposa con mi vecina, una semana de pasión y un corazón dividido. Marcos vive una semana de pasión desenfrenada con su vecina Valeria mientras su esposa Claudia está de viaje. Aunque siempre ha amado a su esposa, la atracción que siente por Valeria lo consume y lo lleva a cuestionar todo lo que ha construido en su matrimonio. Ahora, con Claudia de regreso, Marcos se enfrenta a un conflicto interno entre el deseo y el amor, sin saber cómo reconciliar sus sentimientos por ambas mujeres. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal. No fue algo que planeé, ni siquiera algo que alguna vez pensé que sucedería. Mi vida con Claudia, mi esposa, era todo lo que siempre quise. Llevábamos casados más de 10 años, y aunque la rutina había hecho mella en nuestra relación, el amor seguía allí. O al menos eso creía. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando me crucé con Valeria, nuestra vecina, en el pasillo. Siempre había sentido una atracción hacia ella, algo que había mantenido en secreto. Valeria lo sabía, lo había notado en mis miradas furtivas, en la forma en que me ruborizaba cuando nuestras manos se rozaban accidentalmente. Claudia estaba a punto de irse de viaje por una semana. Un congreso de su trabajo la llevaría fuera de la ciudad, y aunque la idea de estar solo en casa no me entusiasmaba, sabía que sería una oportunidad para relajarme un poco. Lo que no sabía era que esa semana cambiaría mi vida para siempre. El primer día de ausencia de Claudia fue tranquilo. Me dediqué a trabajar y a ponerme al día con algunas cosas en casa. Sin embargo, la soledad se hacía presente cada vez más, y mis pensamientos empezaron a divagar. Fue entonces cuando Valeria apareció en mi puerta con una excusa trivial: pedir azúcar. Claro que sabía que no era solo eso. Su sonrisa y la forma en que me miró al recibir el azúcar me dejaron claro que estaba jugando un juego peligroso. Esa misma noche, mientras intentaba concentrarme en una película, mi mente seguía volviendo a Valeria. La idea de estar con ella era tentadora, pero también me aterraba. No podía traicionar a Claudia, no después de todo lo que habíamos construido juntos. Sin embargo, había algo en Valeria, algo que me atraía de una manera que no podía controlar. Al día siguiente, Valeria volvió a tocar mi puerta. Esta vez, no con una excusa, sino con una invitación directa. Marcos, estoy sola esta noche y pensé que podríamos tomar algo juntos, dijo con esa voz dulce que tanto me intrigaba. Sabía que debería haber dicho que no, inventar una excusa, pero en lugar de eso, acepté. Nos sentamos en su sala, con copas de vino en la mano, y charlamos sobre cualquier cosa. La conversación fue agradable, pero había una tensión en el aire, una electricidad que no podía ignorar. Antes de que me diera cuenta, estaba besándola. Fue como si algo se hubiera liberado dentro de mí, una barrera que había mantenido durante años. Valeria respondió con la misma intensidad, y en cuestión de minutos, nos encontrábamos en su cama, perdiéndonos el uno en el otro. La culpa que sentí al principio desapareció en el calor del momento, reemplazada por un deseo que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche fue solo el comienzo. Durante toda la semana, cada vez que Valeria y yo nos veíamos, terminábamos en su cama. Lo que comenzó como una aventura de una noche se convirtió en algo mucho más complicado. Valeria sabía exactamente cómo hacerme olvidar de todo, de mis preocupaciones, de mi matrimonio, de mi vida fuera de su apartamento. Cada vez que estaba con ella, me sentía vivo, como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Pero cada vez que volvía a mi propia casa, la culpa me golpeaba con fuerza. Miraba las fotos de Claudia y de nosotros juntos, y me preguntaba en qué momento había comenzado a perder el control. Amaba a mi esposa, eso lo sabía con certeza, pero lo que sentía por Valeria era algo completamente diferente. Era puro deseo, una atracción física que no podía ignorar, pero que sabía que no podía durar. El viernes por la noche, mientras estaba en la cama con Valeria, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Claudia.
Vuelvo el domingo por la mañana, decía. Sentí un nudo en el estómago. Solo quedaban 2 días antes de que Claudia regresara, y yo no sabía qué hacer. Valeria lo notó y, con su astucia habitual, me preguntó qué sucedía. Le conté, esperando que entendiera la gravedad de la situación, pero ella solo sonrió y me besó, como si nada importara. El sábado fue un día de confusión y conflicto interno. Sabía que tenía que poner fin a lo que estaba sucediendo con Valeria, pero no podía evitarla. Esa noche, cuando me invitó de nuevo a su apartamento, fui. Una parte de mí sabía que era la última vez que estaríamos juntos, pero otra parte no quería que terminara. Hicimos el amor con una intensidad desesperada, como si ambos supiéramos que no volveríamos a vernos de la misma manera. Después, mientras yacía a su lado, mi mente estaba enredada en un torbellino de pensamientos. Amaba a Claudia, siempre la había amado, pero lo que había experimentado con Valeria me había hecho cuestionar todo. ¿Cómo podía sentirme tan dividido? ¿Cómo podía desear a Valeria y al mismo tiempo querer proteger mi matrimonio? El domingo por la mañana, Claudia volvió. La recibí en casa con una mezcla de alegría y culpa. Al abrazarla, sentí una oleada de amor y alivio, pero también una punzada de traición que no podía ignorar. Claudia no sospechaba nada, y eso solo hacía que me sintiera peor. Intenté actuar con normalidad, pero mis pensamientos seguían volviendo a Valeria, a lo que habíamos compartido durante esa semana. Esa misma tarde, Valeria me envió un mensaje. Nos vemos esta noche. Lo leí una y otra vez, sintiendo como mi cabeza se enredaba aún más. Sabía que debía decir que no, que debía cortar todo contacto, pero no pude evitar responder. No puedo esta noche, escribí, intentando mantener la distancia. Sin embargo, sabía que esto no terminaría aquí. Los días pasaron y, aunque intenté enfocarme en mi matrimonio, Valeria seguía rondando en mi mente. Cada vez que la veía por el pasillo, sentía un tirón en mi interior. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no estaba listo para hacerlo. Me gustaba Valeria, me atraía, pero amaba a Claudia y no podía imaginar mi vida sin ella. Una noche, mientras Claudia dormía a mi lado, me quedé despierto, mirando el techo y pensando en todo lo que había sucedido. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía haber permitido que algo así ocurriera? Pero, al mismo tiempo, una parte de mí no quería que terminara. Me encontraba atrapado entre dos mundos, sin saber a cuál pertenecía realmente. Decidí que tenía que hablar con Valeria. Necesitaba poner fin a esto antes de que destruyera todo lo que había construido con Claudia. Al día siguiente, fui a su apartamento y le dije que no podíamos seguir viéndonos. Valeria lo tomó con calma, como si ya lo hubiera anticipado. Sabía que esto no duraría, dijo, sin rastro de rencor en su voz. Pero si alguna vez cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Salí de su apartamento sintiéndome más ligero, pero también con un vacío en el pecho. Sabía que era lo correcto, pero no podía evitar preguntarme si algún día me arrepentiría de esa decisión. Volví a casa y abracé a Claudia con más fuerza de lo habitual, prometiéndome a mí mismo que no volvería a caer en la tentación. Sin embargo, mientras intentaba seguir adelante, no podía dejar de pensar en Valeria. Cada vez que la veía, cada vez que escuchaba su voz, sentía una mezcla de emociones que me hacía cuestionar todo. Sabía que debía enfocarme en mi esposa, en mi matrimonio, pero la atracción hacia Valeria no desaparecía. Con el tiempo, intenté enterrar esos sentimientos, fingir que no existían, pero sabía que siempre estarían allí, en algún rincón de mi mente. Me encontraba viviendo una doble vida, amando a mi esposa y deseando a otra mujer. Y aunque intentaba ignorarlo, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a la verdad. Porque aunque amaba a Claudia, Valeria había despertado algo en mí que no podía ignorar. Algo que me asustaba,
pero que también me atraía de una manera que no podía explicar. Ahora, con Claudia de regreso, me encontraba en un limbo emocional, sin saber qué camino tomar. Mi corazón estaba dividido, y la lucha interna que enfrentaba solo parecía intensificarse con el tiempo. Lo que sucedió esa semana con Valeria cambió mi vida para siempre. Y aunque intentaba mantener las apariencias, sabía que dentro de mí, algo había cambiado. Algo que ni siquiera el amor que sentía por Claudia podía borrar. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar, esperando que el tiempo me diera la respuesta que tanto necesitaba. Pero hasta entonces, seguiría viviendo con la cabeza enredada, atrapado entre dos mujeres, sin saber realmente a cuál pertenecía mi corazón. Recuerda suscribirte para escuchar más historias similares.